They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. El 20 de enero de 2025, Donald Trump volvió por segunda vez no consecutiva a la Casa Blanca. Una de las banderas que marcó su campaña presidencial frente a Kamala Harris fue la limpieza de migrantes en Estados Unidos a través de las deportaciones, y su promesa, el republicano, la ha cumplido. De las deportaciones no se ha salvado Nicaragua. Este proceso, que Trump emprendió inmediato a su asunción, se mantuvo bajo secretismo por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática. Fue hasta el 2 de junio que el caudillo sandinista habló de forma pública sobre estas repatriaciones, asegurando que los nicaragüenses son bien recibidos. Sí, no se les ocurra regresar a los Estados Unidos de nuevo, porque eso es un terror el que hay. Y lo más doloroso es el sufrimiento de las madres y los niños. Es terrible. ¿Cuántas imágenes salen todos los días? Y nuestra solidaridad con toda esa familia que se encuentran en los Estados Unidos perseguidos. Nuestra solidaridad con los que han regresado a Nicaragua, que han logrado retornar a Nicaragua, y decirles siempre: esta es su tierra, esta es su patria, y aquí podrán trabajar en paz. Ortega otra vez se guardó las cifras y se dedicó a atacar a Estados Unidos, denunciando persecución contra los migrantes, mientras su dictadura persigue, expulsa y criminaliza a los nicaragüenses. Y la pobre gente anda ahí huyendo, perseguida. Es algo terrible, terrible. Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados. A través de funcionarios del gobierno estadounidense, Artículo 66 logró recabar la información oficial sobre las deportaciones hacia Nicaragua. Según los datos recopilados, entre el 20 de enero y el 31 de mayo de 2025, ya con Trump en el poder, a Managua llegaron 13 vuelos directos, trayendo a bordo a 1.546 connacionales. De estos 13 vuelos, 1 aterrizó en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 3 en abril y en mayo 5, el mes de mayores deportaciones de nicaragüenses hasta la fecha. Hoy quiero expresar nuestra solidaridad con todos esos hermanos perseguidos y en particular con los hermanos nicaragüenses que tienen siempre las puertas abiertas de Nicaragua y han estado ingresando en vuelos, y aquí se les atiende muy bien de parte de Migración, se les atiende, se les recibe, se les toma la salud. Lo primero que hacen es examinarlos, cómo viene el estado de salud a todos los que están entrando, y se les alimenta ahí en Migración y luego se les traslada a su casa. Ortega afirma que estos connacionales son atendidos por el Ministerio del Interior. Sin embargo, hay denuncias de largos interrogatorios intimidatorios para conocer el historial político de estos deportados, quienes, en palabras del propio dictador, son trasladados a sus casas. Si la casa de ellos está allá en Huaspán, en Quilalí, allá llega el Ministerio del Interior a entregar a la familia.
Ortega, pese a sus críticas contra Trump por sus políticas anti-inmigrantes, se ha acogido al llamado del gobierno estadounidense de recibir sin resistencia los vuelos con deportados. Hola, soy Marlene Balmaceda. Culminamos semana hablando de Ortega dócil frente a Trump. Ha recibido sin protestar a más de 1.500 nicaragüenses deportados. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este viernes está en Ahora Lilian Robelo, activista de derechos humanos e integrante de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social. Con Lilian ampliaremos sobre las deportaciones de nicaragüenses desde la asunción de Donald Trump al poder este 2025. Gracias, Lilian, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. Lilian, según información recogida por Artículo 66, a través de funcionarios del gobierno estadounidense, 1.546 nicaragüenses han sido deportados desde el 20 de enero al 31 de mayo de este año. ¿Qué indica este número? ¿Cómo está afectando a los nacionales estas políticas migratorias restrictivas? Este número refleja una ola de deportaciones masivas sin precedente en años recientes, ¿no? Y confirma obviamente que con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos se ha instalado una política de tolerancia cero hacia la migración centroamericana, especialmente a los nicaragüenses. Entonces, para tener una idea clara del impacto, en solo 4 meses y medio se han deportado casi tantos nicaragüenses como los que se habían deportado en periodos completos bajo gobiernos anteriores. Entonces, esta cifra obviamente no surge por casualidad, es parte de una estrategia política agresiva de Trump para consolidar su base electoral, usando eso, ¿no? La migración como chivo expiatorio y demostración de fuerza. Entonces, los y las nicaragüenses lamentablemente están siendo peones en esta narrativa. Entonces, pero más allá de lo político, esto también tiene consecuencias devastadoras a nivel humano y social. Entonces, en primer lugar, miles de familias se están desintegrando. Muchos de estos 1.547 deportados eran madres, padres, hijo, hija, que dejaron todo en Nicaragua en busca de una vida más segura, más estable, y regresan ahora forzadamente a un país donde no hay trabajo, donde muchas veces ni siquiera un lugar donde vivir y con el trauma de haber pasado por una detención y deportación. En lo económico, hay un impacto inmediato en la caída de las remesas. Las familias en Nicaragua dependían de gran medida del dinero de sus parientes en el exterior. Entonces, estas personas, si son expulsadas, se pierde obviamente esa fuente de ingreso. Y no solo eso, al llegar a casa, estas personas aumentan la presión sobre un mercado laboral que ya está colapsado, con altos niveles de desempleo, informalidad y obviamente también migración forzada. Y si a esto le sumamos lo más grave, muchos de los deportados no son migrantes económicos, sino que son exiliados políticos. Son personas que salieron huyendo de la persecución del régimen de Ortega Murillo y su regreso forzado los pone en una situación de riesgo real, porque el Estado nicaragüense no los ve como ciudadanos de derecho, sino más bien como enemigos y traidores a la patria. Entonces, es decir, estamos viendo como una política migratoria extranjera se convierte en una herramienta de represión interna cuando no se respetan los procesos de asilo y protección internacional. Hasta hace unas semanas el tema de las deportaciones se había convertido en una especie de tema tabú para el régimen Ortega Murillo. ¿Por qué cayó sobre el arribo de estos centenares de nicaragüenses? El silencio del régimen yo creo que no es casualidad ni omisión. Yo creo que es una decisión política calculada. Por un lado, reconocer públicamente que más de 1.000 nicaragüenses han sido deportados en apenas unos meses contradice la narrativa oficial que ha llevado Ortega. El régimen ha insistido por años que en Nicaragua se vive en paz,
que hay crecimiento, que está bendecido y libre, donde supuestamente no hay razones para huir. Entonces, ¿cómo explican que cada semana lleguen vuelos llenos de compatriotas devueltos, muchos de ellos con denuncias de persecución? Entonces, el régimen sabe que mostrar esos vuelos sería admitir que el país expulsa gente, no solo por razones económicas, sino que por control, por miedo, por represión. Y eso en un contexto donde ha cerrado más de 5.000 organizaciones de sociedad civil, ha desterrado a la oposición y ha impuesto una dictadura digital y social, obviamente es políticamente inconveniente. Por otro lado, este silencio responde a una lógica de supervivencia, creo yo, geopolítica. Ortega no quiere confrontar abiertamente a la administración de Trump. Sabe que el expresidente tiene una política exterior que es menos interesada en los derechos humanos y más impulsiva. Entonces su silencio puede ser una forma de evitar ese conflicto. No sé si demostrar obediencia sin ceder su soberanía abiertamente, pero sí probablemente de preservar lo que más le importa, que es la permanencia en el poder. Entonces, así lo que debería de ser un tema de debate nacional, que es la llegada masiva de personas que están siendo deportadas, se ha convertido básicamente en un tema de silenciado, invisibilizado y politizado, donde el régimen prioriza el cálculo político por encima de la dignidad humana de los y las nicaragüenses. ¿Por qué, si de acuerdo con nuestras fuentes periodísticas, la dictadura no ha rechazado ningún vuelo y ha recibido a los deportados, se mantuvo en silencio? ¿Qué buscaba el orteguismo? ¿Esto podría estar vinculado con una posible docilidad frente a Trump? El silencio del régimen no solo muestra una conveniencia política, sino una actitud estratégica frente a la administración de Trump. Durante años, Ortega ha utilizado el discurso antiimperialista como una herramienta de propaganda. Sin embargo, con Trump ha adoptado una posición distinta. No lo critica, no lo menciona, y ahora con esta nueva oleada de deportaciones coopera sin resistencia. Entonces, como aceptando todos los vuelos sin cuestionarlos públicamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Ortega yo creo que entiende que Trump no responde al juego diplomático tradicional. Cualquier crítica puede desencadenar sanciones, medidas comerciales o incluso mayor presión internacional. Entonces, yo creo que el régimen opta por esa sumisión silenciosa, entre comillas, ¿no? Entonces, al aceptar los vuelos sin protestar, Ortega de cierta forma le está diciendo a Washington: estoy cumpliendo, soy funcional a tu agenda migratoria, ¿no? Entonces, esto le puede permitir o como posicionarse como un socio útil, aunque sea como un tema, aunque sea con un tema tan delicado, con el tema de las deportaciones forzadas. Y al hacerlo, yo creo que lo que busca es como comprar tiempo para seguir haciendo lo que ya sabe hacer, ¿no? Reprimir, oprimir dentro del país sin que Estados Unidos le ponga la mira. Entonces, lo grave es que en esta estrategia el régimen está como dispuesto a sacrificar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses. No protege a los deportados, no les ofrece apoyo, no hay garantías mínimas en términos de seguridad jurídica. Simplemente los recibe en silencio y si son incómodos, los reprime. Entonces, sí, yo creo que estamos frente a una estrategia de docilidad pragmática, entre comillas, donde el costo lo pagan los más vulnerables, como siempre en el caso de la dictadura de Ortega, los que vuelven con miedo, sin recursos y sin garantías. Ortega aseguró que a los deportados se les recibe con los brazos abiertos y los llamó a no intentar regresar a Estados Unidos. Sin embargo, hay denuncias de interrogatorio y amenazas a nicaragüenses de esos grupos que identifican como críticos. ¿Cómo valorás este doble discurso? Este doble discurso no es nuevo, pero es cada vez más cruel y evidente. Mientras públicamente el régimen habla de brazos abiertos, hospitalidad, paz, reconciliación, en la práctica aplica la lógica de vigilancia, castigo, represión. Entonces, las personas deportadas que tuvieron algún tipo de activismo o que solicitaron asilos por razones políticas o que incluso llegaron a participar en protestas en el exilio, obviamente son recibidos como ciudadanos y ciudadanas traidores a la patria. Entonces, hay testimonios que ya están documentados por organizaciones de derechos humanos que denuncian que los deportados fueron detenidos al llegar.
o citados por la policía para ser interrogados. Entonces, otros han sido hostigados en sus comunidades por haber hablado mal del país en el extranjero, y pues el recibimiento que están teniendo, que más bien es visto como una amenaza. Entonces, el régimen utiliza esta dualidad para eso, ¿no? Para controlar el discurso político, para controlar a través del miedo y para mantener el miedo como parte de su proceso de mantenerse en el poder. Porque si alguien que volvió deportado critica la represión, ya sabe lo que le espera: vigilancia, en algunos casos la cárcel, estigmatización, probablemente complicaciones al momento de insertarse al mercado laboral, etcétera, ¿no? Entonces es importante decirlo, yo creo que claramente, porque no se puede hablar de brazos abiertos mientras se encarcela o se silencia a quien piensa distinto a la disidencia de Ortega, ¿no? Eso no es reconciliación. Entonces, esto es básicamente lo que hemos estado viendo durante los últimos años con la dictadura de Ortega, que es la represión maquillada con propaganda. Entonces, y además, este discurso tiene un efecto que aún es más perverso, porque disuade a otras personas de denunciar lo que viven. O sea, nadie quiere volver a ser castigado por decir la verdad. Entonces, el régimen gana como 2 veces. Controla a los que regresan y calla a los que aún están afuera. En general, ¿estas deportaciones tienen alguna variación en comparación con gobiernos que le antecedieron a Trump? Sí, y la diferencia es tanto en forma como en fondo. Mira, con gobiernos anteriores, como el de Biden, algunos, aunque existieron deportaciones, y eso no se puede negar, también hubo mecanismos de protección, como el paro humanitario, el TPS para algunos países, y mayor apertura, por decirlo de alguna manera, al asilo, para quienes huían por razones políticas o humanitarias, ¿no? Entonces, además, había al menos una narrativa, por decirlo de alguna manera, que intentaba diferenciar entre migrantes regulares y solicitantes de asilo, reconociendo que no todos eran ilegales, ¿no? Con Trump, que eso ha como desaparecido, porque todo se simplifica a deportar lo más rápido posible. Entonces se eliminan protecciones, se agilizan las redadas, se ignoran las causas profundas que empujan a la gente a migrar, y un enfoque puramente represivo y deshumanizante. Porque en cuanto al trato, las deportaciones bajo Trump se ejecutan con mayor brutalidad. O sea, las personas van esposadas, retenidas sin contacto con su familia, en vuelos secretos, sin asistencia legal, y obviamente el resultado es que muchas de estas personas ni siquiera pueden defender su caso, aun cuando podrían calificar para protección internacional. Entonces, para Nicaragua la diferencia es más profunda, porque en gobiernos anteriores las deportaciones eran visibilizadas incluso por el régimen, a veces como parte de su propaganda, pero es que ahora son silenciosas, casi clandestinas, entonces gestionadas sin información oficial, sin transparencia y con evidente pacto obviamente de conveniencia, entre la dictadura de Ortega y la administración de Trump. Entonces sí, en resumen, hay una gran diferencia. Lo que antes era un sistema con fisuras, porque no todo es perfecto, hoy es una maquinaria de expulsión masiva que utiliza los migrantes como pieza en un juego político, sin importarle eso, su vida, su historia o sus derechos. Lo más preocupante, creo yo, acá es el tema de la vigilancia política sobre las personas que están siendo retornadas, porque ya hablamos de cómo el régimen ve con recelo a muchos migrantes que se fueron. Entonces, ahora que vuelven, es de esperar que esas estructuras de control territorial que ya existen, los CPC, los comités de los barrios, mantengan a estas personas bajo observación. De hecho, hay denuncias de familias de deportados que fueron hostigados simplemente por haber emigrado, ¿no? Entonces, acusándolos de traicionar a la patria o de haber sido parte de red opositora. Entonces, esa mentalidad persiste, y entonces un deportado que, digamos, pidió asilo alegando persecución política o participación en protestas en Miami contra Ortega, va a ser visto como sospechoso al llegar. Es posible que agentes de la seguridad del Estado lo citen, le adviertan que está en la mira, o en el peor de los casos lo detengan arbitrariamente. Entonces, ya sea para interrogarlo, y dependiendo de cómo lo vean, pues ya sabemos que el resultado también puede ser la cárcel. Esto básicamente sigue creando un clima de terror
En Nicaragua, muchos deportados por silencio prefieren mantener un perfil bajo, no denunciar, no hablar de política, ni vincularse con opositores locales. Entonces, en esencia, el retorno masivo de estas personas migrantes está ocurriendo en un contexto en el que la dictadura de Ortega puede capitalizar esa vulnerabilidad. Y económicamente están necesitados y socialmente están siendo marginados y políticamente están siendo reprimidos sin poder alzar la voz. Entonces, todo ello lo que termina haciendo es agravando ya la situación precaria, socioeconómica, política de Nicaragua. O sea, aumenta la pobreza, aumenta el control estatal sobre la población y obviamente refuerza la narrativa del miedo. Entonces, esta oleada de deportaciones añade más presión a una olla que ya está en ebullición, porque más familias desesperadas, más desempleo y un régimen que, lejos de brindar soluciones, aprovecha la coyuntura para afianzar su control mediante la vigilancia y la manipulación del discurso sobre el retorno de estos migrantes. Y con esta información que nos proporcionó Lilian, llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.